duda, algo que quieran conversar antes de arrancar con el tema de la clase o directamente arrancamos con el tema de la clase de hoy. La semana... No, Martina. El organigrama, escucharon, el cronograma es así. Hoy tienen una clase tipo abróchese los cinturones del planetario, vamos a ver un poco qué se puede hacer y vamos a jugar un poco y vamos a pensar un poco. El hecho de jugar y pensar no quiere decir que no vayan a tener que poner en movimiento las neuronas, pero hoy traje una clase que es como una suerte de mini recreo antes de lo que se van a venir las 2 próximas semanas. El jueves de la semana que viene voy a hacer yo un ejercicio tipo parcial, ¿sí? Voy a traer el enunciado, vamos a hacer el análisis, lo voy a resolver todo, ¿sí? Voy a traer un poco más que un ejercicio tipo parcial, como para ver más alternativas de lo que puede aparecer en el parcial, ¿sí? Y la otra semana, o sea, el jueves 27 de mayo, o sea, el jueves anterior al parcial, vamos a hacer el simulacro. Porque la idea del simulacro, Martina, es que ustedes programen. Yo no voy a programar esa clase, lo van a programar ustedes, ¿sí? Y yo voy a estar para contestarle todas las preguntas. Profe, me trabé. Bueno, a ver, ¿con qué te trabaste? Tratemos de seguirlo, ¿sí? Pero lo van a programar ustedes, ¿sí? Entonces, el simulacro, venimos con Germán a hacer de consultores. Acá, bueno, Germán ya está acostumbrado a eso, ¿sí? Pero el jueves anterior, que es el jueves 20, que es el jueves de la semana que viene, yo voy a resolver explicando todo el ejercicio de parcial. Y la clase de hoy es como una suerte de recreo, porque en realidad vamos a resolver un ejercicio que se llama Tito el Robot, ¿sí? El robotito para los amigos, ¿sí? Y vamos a aplicar el tema conceptual que vieron con el profe Silvio de menú de opciones para este ejercicio, por eso lo elijo. Pero además vamos a tener que pensar un poco qué es lo que vamos a estar resolviendo. ¿Sí? No es que no vamos a tener que pensar, vamos a tener que pensar. Y les traje al final ahí un bonus track de dibujar el movimiento del robot en un tablero. ¿Sí? Vamos a ver si anda. ¿Sí? Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Pero, insisto, esto que vamos a ver hoy no es un ejercicio tipo parcial. Martina, escúchame, no es un ejercicio tipo parcial. No se espera que ustedes construyan esto, ¿sí? Obviamente que yo les traigo algunas ideas de expansión, como saben que me gusta agregarles, para el que quiera seguir jugando con esto, ¿sí? Pero no se espera que ustedes construyan esto, no, la materia no llega hasta ahí. Simplemente que estamos en una clase que es medio bisagra, tenemos que ver la parte de menú de opciones, pero quería traer algo que no fuera apuntado al parcial, para tomarnos un recredito y la semana que viene apuntamos todos los cañones. De todas maneras, en la guía de ejercicios de la ficha 8, ¿sí? Y en la guía de la semana 9 y algunos de la guía 7, tienen un montón de ejercicios para ir pagando la cuota y para ir apuntando en los cañones para el parcial, ¿sí? Sería muy bueno que hagan varios ejercicios de estos que tienen un ciclo que procesa una serie de números o un ciclo que procesa una cadena de caracteres, para que cuando yo arme el ejercicio de la semana que viene me puedan discutir y aprovechen al máximo esa clase, ¿sí? Pero la de hoy es medio de un recreo, ¿sí? No sé, Martina, si te contesté respecto del cronograma de lo que viene. Les voy a ir compartiendo mi pantalla, donde está el enunciado de lo que vamos a hacer hoy. Y a partir de ahí, déjenme que abro acá el chat. Igualmente, siguen autorizados. La verdad que venimos bárbaros. Me encanta dar la clase con ustedes porque la paso muy bien. Si alguien quiere abrir el micrófono en lugar de escribir en el chat, no hay ningún problema. Es bienvenido, ¿sí? Así que no hay drama con eso. Bien. Martina, ¿quedó entonces? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Buenísimo. Bien, bueno, ahí están viendo ya cuál es la idea de este ejercicio, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué nos pide el enunciado. Dice, desarrollar un programa controlado por menú de opciones que permita simular el desplazamiento de un robot llamado Tito, ¿sí? El robotito para los amigos, sobre un mapa de coordenadas
¿sí? Y dice, las dimensiones del mapa se cargan al iniciar el programa. A ver, vamos a empezar a jugar un poquito y a dibujar un poquito para entender de qué estamos hablando, ¿sí? La idea es que yo tengo que simular que Tito se mueve en un tablero del cual voy a cargar las dimensiones, ¿sí? Al inicio del programa, ¿sí? Voy a cargar el ancho del tablero al inicio del programa y voy a cargar lo que acá yo le llamo largo del tablero, ¿sí? O si quieren verlo como alto también, pero lo que pasa es que las dos palabras tendrían A, ¿sí? El largo del tablero al inicio del programa, ¿sí? Y dice que hay que validar otro tema conceptual que vieron con el profe Silvio y que vamos a aplicar en el programa, que hay que validar, ¿sí? Que el ancho, tanto el ancho como el largo, sean un número, ¿sí? Que esté entre 100 y 800. ¿Sí? O sea, no puede ser un número más grande que 800 y no puede ser un número más chiquito que 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Lo que estoy diciendo ahí es que yo voy a cargar al inicio del programa una sola vez el ancho, ¿sí? Pero que este ancho tiene que cumplir la condición de que tiene que ser mayor o igual a 100 y tiene que ser menor o igual a 800. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar para el largo. ¿Sí? Voy a tener la misma particularidad para el largo. ¿Sí? No hace falta que sean iguales. De hecho, los voy a cargar por separado. ¿Sí? Los voy a cargar por separado. ¿Y para qué me sirven el ancho y el largo? Yo acá ya les dibujé qué significan, pero ¿para qué me sirven? La idea es que este cuadro, ¿sí? que manejamos acá, al cual yo le estoy llamando tablero o mapa, ¿sí? Está organizado como un sistema de coordenadas. ¿Qué significa esto? Que el puntito que está acá, ahí, en el origen, es lo que vamos a llamar 0,0. ¿Sí? Para acá va a ir creciendo la X, ¿sí? Con lo cual los valores de X y de Y van a ser siempre positivos en todo el mapa, porque para acá va a crecer la Y y para acá va a crecer la X, ¿sí? Y entonces, si entendemos más o menos de qué estamos hablando, lo que vamos a tener acá va a ser un valor, o sea, el puntito que está acá va a ser el valor 0, ancho. Perdón, ancho, 0. X va a ser igual al ancho y la Y va a seguir siendo 0. ¿Sí? Acá vamos a tener 0 en la X, largo en la Y, ¿sí? Y acá vamos a tener ancho en la X, largo en la Y. Y entonces estos valores van a terminar marcando nuestros límites del tablero por el cual se va a mover el robot. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué estoy diciendo? Que inicialmente genero la posición de Tito como un valor de X e Y que voy a generar de manera aleatoria, ¿sí? Pero entre qué y qué voy a generar el valor de X y entre qué y qué voy a generar el valor de Y. El valor de X va a ser igual a un randint. Eso es algo que no dije recién, pero la idea es que el movimiento en este eje de coordenadas es con números enteros, no números reales, ¿sí? Con números enteros. ¿Por qué? Porque en realidad lo que queremos son píxeles, ¿sí? Siempre cuando trabajamos en la pantalla de una computadora vamos a trabajar con píxeles y entonces los píxeles son enteros, no puedo plantearlo como un número real, ¿sí? Entonces voy a plantearlo como un randint al valor de X, ¿entre qué? Entre 0, fíjense que X puede ser 0, ¿sí? Y ancho más 1.
¿Por qué ancho más 1? Porque ancho puede ser un valor de x, ¿sí? Entonces, de esta forma, seguro que la x puede estar en cualquier parte del ancho del tablero. Y lo mismo voy a hacer con la y. Voy a plantear un valor aleatorio de y, ¿sí? Que va a estar entre 0, porque la y también puede ser 0, ¿sí? Y largo más 1. Porque el largo puede ser un valor posible de y. Entonces, hasta ahí está claro. Yo con eso, ¿qué voy a generar? ¿Sí? Y algo así, pero ya vamos a ver. ¿Qué pasa? Si yo acá pongo el ancho solo, Brian, ¿qué pasa si pongo el ancho solo? ¿Cuál va a ser el posible valor máximo que va a generar este número random? Ancho menos 1, ¿no? Exactamente. ¿Sí? No, perdón, mil perdones. Yo acá me estoy confundiendo con el range. Se me mezclaron las cosas. Perdón. El range, el random sí toma los extremos. Perdón. Me estoy mezclando con el range. El random sí toma los extremos. Con lo cual, ahí está bien el random. Pero me queda claro que ya por las discusiones van entendiendo que la x estoy generando un valor entre este límite y este límite, por eso digo entre 0 y a, y la y estoy generando un valor entre este límite y este límite, por eso digo entre 0 y l, ¿sí? Con lo cual voy a generar, ¿sí? Si esto es, vamos a suponer, 800 por 600, ¿sí? Bueno, esa es un valor nostálgico, el 800 por 600, ¿sí? Supongamos que si tenemos un 200, 150, vamos a tener ese punto más o menos por acá, y este va a ser el XY inicial de Tito el robot, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Tito el robot va a arrancar parado en ese punto al comienzo del programa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Bien. Fíjense que hasta acá, hasta este punto del enunciado, todavía no empezamos el menú de opciones, ¿sí? ¿Todo esto qué fue? Todo esto fue como una inicialización del programa. ¿Qué quiere decir inicialización? Quiere decir que son todas tareas que yo tengo que hacer para que el programa que va a interactuar con el usuario arranque, ¿sí? Pero que todavía no le presenté el menú al usuario para que el usuario empiece realmente a usar el programa. A partir de ahí, ¿sí? Lo que el programa me pide es que yo le presente al usuario un menú que tiene las opciones avanzar hacia el norte, avanzar hacia el sur, avanzar al este, avanzar al oeste y mostrar estadísticas. Entonces, ¿cuántas opciones realmente va a tener el menú de mi programa si esto es lo que me pide el enunciado que yo implemente? Ahí Agustín dice 6. ¿Alguien más? Mateo coincide con Agustín. Exacto. Yo voy a tener 6 opciones en este programa, porque hay una cosa que puede pasar con el enunciado de los programas de menú de opciones. Puede agregarme el enunciado acá, la opción F, salir, ¿sí? O no. Pero yo no puedo no poner la opción salir o terminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, hago un programa que no termina nunca. ¿Sí? Entonces, la opción salir yo la tengo que agregar sí o sí. Si el enunciado me la puso entre el planteo del enunciado, bienvenido y cumplo con el enunciado. Si el enunciado no la puso en el planteo, yo la tengo que agregar, no puedo no agregarla. ¿Está claro? Entonces, en este caso, donde tengo 5 opciones que son
de contenido, yo tengo que agregar una opción más que implique salir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar con ese programa? ¿Qué diferencia tiene este programa a partir de que yo le muestre el menú al usuario con todos los programas que hicimos hasta la clase pasada en el práctico de ED? Los que hicieron conmigo, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene este programa con todos los otros programas que hicimos? Ahí Máximo tiró una idea. ¿Alguien más? Que el otro era como que tiraban datos o para calcular resultados y este es más como, como un juego o algo así. Bien. Lo que cambia, ¿sí? Bueno, a un juego, en realidad lo que cambia es la interacción con el usuario. Los programas, Martina dijo algo que es clave, ¿sí? Y que un poco se complementan con lo que dijo Máximo, ¿sí? Antes, los programas comenzaban, le pedían cosas al usuario, calculaban resultados y terminaban. Y no había más nada que hacer, ¿sí? Cuando aparece el concepto de menú de opciones, si bien todavía no tenemos programas que lo podamos usar con clic y demás, ¿sí? Lo que sí tenemos es que el usuario ahora pasa a ser el dueño, ¿sí? De cuándo termina el programa. El usuario va a seguir usando el programa mientras lo necesite, ¿sí? Y recién cuando el usuario decida no quiero usar más el programa y diga salgo, ¿sí? Entonces el usuario es el que va a elegir la opción terminar y a partir de ahí va a terminar el programa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que el cambio que tenemos cuando empezamos a usar programas guiados por menú de opciones es radical. Y a partir de ahora, todos los programas hasta fin de año van a plantear esta herramienta de menú de opciones porque es el único mecanismo de interfaz de usuario que tenemos en la consola, ¿sí? Es el único mecanismo de interfaz de usuario que tenemos cuando, queremos interacción con el usuario, que el usuario se haga dueño de cómo quiere trabajar. Y así para repasar, muy breve y rápido, ¿sí? ¿Qué implica un programa guiado por menú de opciones? O sea, hay una particularidad que tienen siempre todos los programas guiados por menú de opciones, ¿sí? Van a implicar una forma de trabajar de manera particular, al menos desde que el menú de opciones inicia hasta el final del programa. ¿Qué implica ese programa guiado por menú de opciones? Esencialmente tres tareas, ¿sí? O sea, voy a necesitar mostrar el menú, leer la opción de menú y ejecutar en base a lo que esa opción de menú pretende. Y repetir estas tres tareas hasta que el usuario quiera salir. Entonces, fíjense que yo voy a tener esas tres tareas, por decirlo de alguna manera, esas tres partes, de forma obligatoria, ¿sí? O sea, voy a tener que mostrar el menú, ¿sí? Mostrar el menú. Voy a tener que pedirle al usuario que cargue, leer opción del usuario y ejecutar. Cuando digo ejecutar me refiero ejecutar opción del usuario. Cuando digo ejecutar me refiero a hacer lo que el usuario pidió que se haga. Dale, Germán, no hay problema. Nos vemos. Hacer lo que el usuario pidió que se haga, ¿sí? Y todo esto lo voy a tener que poner adentro de un ciclo. ¿Qué tipo de ciclo será? ¿Será un ciclo 0 a n? ¿Será otro tipo de ciclo? ¿Qué tipo de ciclo será este ciclo? Exactamente, lo del while está bien, Joaquín, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en claro es que es un ciclo 1 a n. O sea, tenemos que forzar que esa primera ejecución se lleve a cabo para llevar a cabo por primera vez esta tarea. Por más que la primera vez que yo le muestro el menú al usuario, el usuario elija la opción de salir y el programa termine, yo al menos tengo que una vez mostrarle el menú y pedirle que cargue la opción, ¿sí? Y además, ¿cuál va a ser la condición de terminar? Fíjense que no necesito ni siquiera saber cuántas son las opciones ni cuáles son las opciones. Yo puedo decir acá conceptualmente
mientras que va a seguir funcionando este ciclo. Mientras pase, ¿qué? Exactamente. Mientras opción sea distinto de salir. Y lo voy a poner así, porque fíjense que no me importa cuál es el número de salir en este caso, ¿sí? De la opción que fuera que representa a salir, ¿sí? Mientras, ¿sí?, esta opción es distinta de salir, sigo haciendo. Hasta acá entonces está claro. Después nos vamos a tener que poner a analizar, ¿sí? Después nos vamos a tener que poner a analizar qué pasa con estos puntos, ¿sí? Anótense por ahí que cada uno de estos puntos me está pidiendo que cargue n, que es una cantidad de puntos en el mapa a moverse, ¿sí? Y además me pide en la opción de menú para qué dirección me quiero mover, ¿sí? Solo en 4 posibles direcciones. Por eso alguien por ahí lo ha comparado con el Snake. Pero no me comparen a Robotito con una víbora, loco. Robotito es Robotito, ¿sí? No me lo bajen al escalafón de víbora, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Tenemos que la opción de menú me va a decir si me muevo para arriba, para abajo, ¿sí?, para el este o para el oeste, y además n, que lo voy a cargar en cada vuelta, me va a decir cuánto me muevo. Y cuando la opción de menú E simplemente es no hago nada con Robotito, se queda quieto y leo en la pantallita de Robotito sus estadísticas, ¿sí?, en cuanto a cuánto se ha movido, y bueno, y un pequeño cálculo ahí como para complicarlo un poquito matemáticamente. Para terminar de leer, ¿sí?, en todos los casos N se carga por teclado, se los acabo de contar, y esta última parte es la que nos va a hacer renegar un poco. Dice, el programa debe controlar, esto no es una validación, ¿no? Es parte de la lógica del programa. El programa debe controlar que Tito no se salga de los límites del mapa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo esté moviendo Tito, ¿sí?, y esté moviendo Tito, que se puede mover Tito para arriba, ¿sí?, o para el oeste, el este, ¿sí?, sur, oeste, no puede salirse del mapa, o sea, no puede ir más allá. Si llega al borde, el programa debe dejar al Tito en el borde. Y si yo puse un n que me llevaba desde este punto hasta este punto, el Tito se tiene que mover hasta el borde y se tiene que quedar en el borde, porque el borde es un límite del mapa y yo no me puedo mover afuera del límite del mapa. Entonces, esa lógica la vamos a tener que implementar y nos va a hacer renegar un poquito. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, al final les agrega ahí un pedido, dice el programa debe mostrar la ubicación del robot al inicio y antes de cualquier movimiento, ¿sí? Cosa de que yo pueda comprobar el movimiento. Esto es porque si no estamos viendo la versión que dibuja el movimiento, ¿sí?, en realidad no podemos comprobar que el robot se movió. Entonces, al ver el XY de antes y el XY después juntitos ahí, yo puedo saber cómo se desplazó el robot. Estamos programando el GTA 1, ¿sí?, el GTA 1 con Wall-E, ¿sí?, el GTA 1 en la tierra de Wall-E, el GTA -2. No me lo tires tan abajo, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá estamos entonces. Vamos a hacer un mini paréntesis, porque hay algo que conmigo no habíamos usado, que yo les había pedido que no usaran hasta que llegara el momento, y ahora llegó el momento. Pero para que llegue el momento, yo quiero comprobar el funcionamiento, ¿sí? ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que hasta ahora no habíamos usado? Lo que hasta ahora no habíamos usado era la sentencia elif, ¿sí?, que es devoción de muchos, ¿sí? Pero hoy quiero que lleguemos a la utilización de la sentencia elif entendiendo por qué y cómo me viene a resolver el problema la sentencia elif. Vamos a empezar a plantear una suerte de algoritmo para el programa, ¿sí?, del robotito, un algoritmo general, ¿sí?
en ese algoritmo general nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener que llevar a cabo algunas tareas previas que no le voy a dar demasiada bolilla en el algoritmo porque después los vamos a ver en el código, ¿sí? Pero ya tengo que empezar a hacer este tipo de cosas porque si no, ya los algoritmos no hay manera que entren en las pizarras, ¿sí? Pero otras cosas sí me parecen importantes para dibujar, sí me parecen importantes que dibujemos, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que hacer es, vamos a tener que inicializar, ¿sí? Vamos a tener que inicializar algunos contadores y acumuladores, ¿sí? Vamos a tener que inicializar algunos contadores y acumuladores, ¿sí? Y si se fijaron en lo que me decía las estadísticas, el punto que está acá, las estadísticas, ¿qué nos piden? Las estadísticas nos están pidiendo, ¿sí? La cantidad total de unidades de mapa que se movió Tito, ¿sí? ¿Eso qué es? Un acumulador. Fíjense, en cada vuelta me cargan n, que n es un número de unidades de mapa, y yo tendré que ir acumulando en un acumulador la cantidad de unidades de mapa que se movió Tito, pero ya vamos a ver si acumulamos siempre n o vamos a tener que pensar un poco más qué es lo que vamos a acumular, ¿sí? No, claro, este programa, esto no es Robocode, ¿sí? Robocode, si me hacen acordar otro día, se los muestro. El problema es que Robocode no funciona de forma fluida con Python. Hay que programar los robots con Java, ¿sí? Pero está muy bueno para verlo. Así que si me hacen acordar, hoy no vamos a tener tiempo. Pero si me hacen acordar otro día, les muestro Robocode, ¿sí? E incluso hasta podemos planificar para las vacaciones de julio, no antes, un par de reuniones y les enseño cómo se programan los robots de Robocode y armamos algún contest de Robocode. Pero julio, no antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a tener tiempo. Bien, ahí llegamos a esa parte, Manuel, ¿sí? Pero a lo que iba es, un acumulador al menos voy a necesitar, ¿sí? Y además de un acumulador, voy a necesitar, ¿sí? un fíjense, dice, la distancia lineal recorrida desde el origen al punto de ubicación actual. ¿Quién es el origen? El origen es donde yo puse a Tito por primera vez. Ese es el origen de Tito, desde donde se empezó a mover. O sea, desde el sistema de cartesianos podríamos entender que el origen es 0, 0, pero para el programa de Tito, este es el origen, ¿sí? Entonces también va a hacer falta que nos guardemos la primera XY que generamos. ¿Por qué? Porque a partir de que generemos esa primera XY, Tito se va a empezar a mover, entonces la X y la Y van a ir cambiando. La X y la Y son donde está parado Tito en un momento determinado. Entonces, en cuanto yo le hice un movimiento a Tito y se fue para acá arriba, la X y la Y cambiaron. Con lo cual también me voy a tener que establecer, ¿sí?, la X y la Y originales, ¿sí? Entonces, yo voy a necesitar aquí el acumulador de unidades de mapa, ¿sí?, que lo voy a iniciar en 0, ¿sí?, y voy a necesitar la X inicial y la Y inicial, ¿sí?, que no las voy a plantear aquí porque todavía no las puedo calcular, pero sí las voy a nombrar. X ini, y ini igual 0, 0. Después de esto, ¿qué va a venir? Después de esto lo que va a venir es validar, cargar y validar el ancho y cargar y validar el largo, ¿sí? Yo acá en el diagrama no voy a ponerme a hacer el diagrama de esa parte porque no es la parte más interesante del programa y lo vamos a revisar después cuando vayamos al código, a la validación, ¿sí? Vamos a revisar parte por parte, pero por ahora simplemente voy a poner que el ancho va a ser igual y acá voy a poner validar en realidad esto no lo voy a hacer como denme una pausa nada más. Sí, vamos a hacer así, para que quede claro que lo tiene que cargar el usuario en nuestro diagrama.
¿sí? Validar entre 100 y 800. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el largo. ¿Sí? El largo va a ser igual validar entre 100 y 800. Ya les expliqué por qué. ¿Sí? Y con eso me conformo. Sí, este validador, Santiago, va a implicar un ciclo, ¿sí? Que se va a quedar ahí mientras no pongan un valor válido. Pero lo que les decía es que este ciclo no lo voy a poner acá, por eso pongo acá, no pongo un input, sino que pongo validar. Este validar implica un ciclo, pero lo vamos a ir a ver, vemos en código. Lo anoto para que quede claro, ¿sí? Lo vamos a ir a ver en el código a eso, ¿sí? El 100 porque dijimos que el valor del ancho y el valor del largo tenían que estar entre 100 y 800, ¿sí? Brian, mirá, acá habíamos dicho, ¿sí? Dice, las dimensiones del mapa se cargan al iniciar el programa como un valor de ancho y un valor de largo. Tener en cuenta que el programa debe validar que tanto el ancho como el largo deben ser al menos 100 unidades y no pueden superar las 800 unidades, ¿sí? O sea que entre 100 y 800 es porque el enunciado, ¿sí? Me pedía que lo validemos, ¿sí? Y vamos a hacer estas validaciones, pero insisto que vamos a ir a ver este ciclo, ¿sí? O sea, va a hacer falta un ciclo ahí, pero vemos esa validación directamente en el código. ¿Se entendió eso? ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Una vez que tengo A y L, Disculpe, ¿le puedo interrumpir un segundito? ¿sí? ¿Me podría mostrar la consigna si le saco foto y puedo ir viendo a medida que lo va haciendo? Mirá, ya está subida, Ah, ¿sí? está en el V. No, no se la subí en el curso de ustedes todavía. Mirá, sacale foto. Ahí está, capturen la pantalla. Un segundito. Ahí está, profe, gracias. ¿Ven por qué? ¿Todos? ¿Alguno más quiere capturar la pantalla? Bien, estamos entonces. Les decía, ahora que ya tengo la A y la L, puedo generar los valores de X y de Y. ¿Sí? Entonces puedo acá, ¿sí? Generar X e Y, tanto para X como para X ini. ¿Sí? O sea, acá voy a decir X ini, ¿sí? Igual a X, igual, ¿sí? A randint. Acuérdense que yo acá en el diagrama pongo directamente randint, ¿sí? Es random.randint por ahora para ustedes, entre 0 y el ancho, y la init es igual a la i, es igual a randint entre 0, vamos a hacerle así si se entiende que es 0, y el largo. Entonces, ya tengo a Tito en un punto, ya tengo cargado el ancho y el largo del mapa, ya tengo el acumulador de unidades de mapa en 0, ¿sí? Y ya inicialicé la posición original de Tito. Estoy en condiciones de empezar el menú de opciones, ¿sí? Y para empezar el menú de opciones, ¿cómo venía la mano con el ciclo? ¿Cómo dijimos que era el ciclo? Si las opciones las numeramos del 1 al 6, porque las primeras 5 son las otras, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo vendría la mano con el ciclo? ¿Qué les parece? No, Manuel, me parece importante lo que pregunta Manuel porque se les está mezclando la validación del ancho y del largo con los valores de X e Y, ¿sí?
Fíjense, vuelvo acá. Al validar el ancho y el largo, yo lo que estoy diciendo es que este mapa podría ser de 100% como mínimo, este es el mapa más chiquito que podríamos tener, 100%. Entonces, ¿cuánto diría la X? De 0 a 100. ¿Cuánto diría la Y? De 0 a 100. ¿Sí? La validación es que el mapa más chico que puedo tener es de 100%. Y el más grande que te puedo tener es de 800 por 800. Y aquí armé un mapa de 800 por 600. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí o no, Manuel? Porque que no se nos mezcle este 100 que tiene que ver con el ancho y con el largo, con el valor de X. El valor de X siempre va a arrancar en 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo arranco la X en 100, este pedacito del mapa no lo voy a usar nunca para el inicio. Lo voy a hacer siempre de allá para allá. Y si el mapa quedó más chiquito, probablemente la X me quede afuera. ¿Sí? Pero me parece importante que quede claro eso. ¿Sí? Que no se nos mezcle el 100 de la validación del ancho y del largo con el valor de X adentro del plano o del mapa de coordenadas una vez que ya se generó. Fíjate que el 100 de esa validación podría venir a parar a la A. ¿Sí? Si vos, cuando cargaste el valor validado, cargaste un 100, entonces el mapa quedó así de chiquito y la A te habría quedado acá, o la I te habría quedado acá. ¿Sí? Y el mapa quedó así, perdón, o la L te habría quedado acá. El mapa quedó así de chiquito. ¿Sí? En este caso yo cargué 800 por 600, 800 en X, 600 en Y, ¿sí? Con lo cual el mapa nos quedó como está dibujado más grande. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Por eso el rounding para ubicar a Tito es entre 0, que es el punto, el primer punto, 0, 0, ¿sí? El máximo de X, que es A, ¿sí? Y la Y es entre 0 y el máximo de Y, que es L, ¿sí? Ese es el lugar en donde puedo ubicar las coordenadas de Tito. Y entonces, vuelvo a lo que había preguntado acá. ¿Cuál va a ser la condición de corte de este ciclo? Entendiendo que le vamos a poner en las opciones un número, ¿sí? Vamos a enumerar las opciones desde el 1 en adelante. ¿Cuál será la condición de corte de este ciclo? Exactamente, Brian. Eso que pusiste ahí es correcto. ¿Sí? El mínimo mapa de 100%, el máximo mapa es de 800 por 800, yo cargué uno de 800 por 600. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, si numeramos las opciones, ¿cómo va a ser eso, Ismael? OPC distinto de 6. ¿Sí? Si numeramos las opciones, ¿sí? No sé qué es clamp, Juan, así que te lo debo a eso. Perdón. Si numeramos las opciones sería algo más o menos así. Y la pregunta ahora es, ¿cómo sigue la historia? Para que un número no se pase. No, si eso te hace la validación automática, Juan, te van a poner que está mal, porque el problema de validar una entrada es uno de los problemas que vos tenés que aprender a resolver a mano en AED. Y por lo tanto, ¿sí? Lo tenés que programar vos. Es como en algunos problemas que les dicen no se puede usar ni min ni max. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque están tratando de evaluar que ustedes sepan ver cómo encontrar el mayor o cómo encontrar el menor. ¿Sí? Por eso es que las reglas están planteadas de esa forma. ¿Sí? Pero voy acá. Este ciclo OPC distinto de 6, ¿va a funcionar? No. Sí, dice Agustín. Y no, dice Máximo. No está asignada, dice Máximo. Correcto. ¿Sí? Agustín,
En realidad se debe haber referido a que a nivel de conceptual el ciclo está bien. Pero mi pregunta ahora tenía que ver con Python, ¿sí? La variable OPC no está asignada, con lo cual nosotros, antes de llegar al ciclo, le tenemos que poner un valor, que el valor que le ponemos acá es lo que vuelve al ciclo, un ciclo 1N. ¿Sí? ¿Qué valor le puedo poner a OPC acá? Acá afuera. ¿Qué valor le puedo poner a OPC acá? ¿Qué les parece? Exacto, Agustín. Cualquiera que no sea 6. Pero yo les agrego algo más. Para no sumar ruido cuando ustedes están programando, estaría bueno que no sea 6, pero que tampoco sea ninguna de las opciones válidas. ¿Sí? Es como poner un valor que no usemos en el menú, cosa de que quede claro que es un valor para que entre al ciclo. ¿Sí? Non, 0, -1, todos son válidos. Todos son posibles. Cualquiera de todos ellos sirve. ¿Sí? En este caso, cualquiera de todos ellos sirve. ¿Sí? Yo voy a usar -1 porque creo que es el que tengo usado en el código. ¿Sí? No sé si usé -1 o no en el código, ¿sí? Pero no importa. Queda explicado esto, ¿no? Lo requisito, lo que no puedo evitar es que sea distinto de 6. Mi recomendación es que tampoco sea ninguna de las opciones del menú para no generar ruido y que quede claro que es un valor por defecto. ¿Sí? Y los más utilizados son non, 0 y -1. Esos son los más comunes. ¿Sí? Bien, una vez entonces que entramos al ciclo, ¿cuáles eran las tareas? ¿Qué habíamos dicho? La primera tarea, ¿cuál será? Mostrar el menú. ¿Sí o no? 1, norte, 2, sur, 3, este, 4, vamos a usar la W en lugar de la O para que no se confunda, west, 5, estadísticas, 6, salir. Mostré el menú, ¿y qué sigue después? Leer la variable OPC, que es la variable que va a determinar lo que el usuario quiere hacer. West es oeste en inglés, y en la náutica se usa la W, el west por la W, ¿sí? En lugar de oeste por la O, porque la O se confunde con el 0 y se confunde con la O de océanos. Y acá, con lo que tengo que explicar después, me va a servir que no se confunda con el 0, sobre todo. ¿Sí? Entonces, por eso lo puse así. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Voy a cambiar un poquito esto para tener más lugar. Está un poco desprolijo mi diagrama, pero bueno. OPC es -1 porque en realidad es un valor por defecto. No veo tu nombre porque está el mail, pero la idea es que es un valor por defecto. Cualquier número distinto de 6 vale. Lo que yo decía era tratar de que no sea tampoco ni del 1 al 5, o sea, distinto de 6 es lo que es obligatorio. ¿Sí? Del 1 al 5, si yo ahí le pongo un 1, por ejemplo, todo va a funcionar porque acá se vuelve a leer la opción de nuevo. Pero no va a quedar tan claro. Cuando yo mire esto voy a decir, ¿y por qué está poniendo por defecto que va a moverse al norte? En realidad no se va a mover al norte porque acá lee de nuevo OPC. Pero a modo de ejemplo, cuando yo acá a OPC la estoy inicializando con un valor por defecto, la idea es usar un valor distinto a todo lo que es válido. ¿Sí? Entonces, por eso le puse -1. Podría ser -1, podría ser non, también vale non como valor, ¿sí? O incluso también podría ser 0. ¿Sí? Cualquier valor que no sea del 1 al 6 está bien. En realidad, cualquier valor que no sea el 6 está bien. Cualquier valor que no sea del 1 al 6 está recomendado. ¿Sí? Podrían ponerle menos 10.000 si quieren, pero en realidad los valores por defecto que se suelen usar son -1, que normalmente es considerado un valor de error, ¿sí? 0, que en este caso tampoco es útil, ¿sí? Y non, que es nada. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el ideal? Creo que es non.
Pero por ahí hay algunos que, hasta que le agarremos la mano al non, les cuesta un poco más entenderlo, ¿sí? Y entonces por eso estoy usando -1, que es un valor numérico, ¿sí? Pero el ideal acá sería non. ¿Por qué? Porque OPC no tiene nada todavía. Está definido, pero no tiene nada hasta que sea leída en este punto, ¿sí? Esa es la idea. ¿Se entendió, entonces? ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿cómo vendrá? Fíjense que esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá es el paso 1 que habíamos mencionado, ¿sí? Mostrar menú. Es importante que el mostrar menú esté dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque el menú se tiene que mostrar antes de leer la opción, ¿sí? No puedo mostrar el menú una vez antes de empezar el ciclo y después no mostrarlo nunca más, porque el programa va avanzando, ¿sí? Y el menú queda arriba y el usuario tiene que andar volviendo para atrás para ver cuáles eran las opciones de menú. Eso está mal y es considerado un error, ¿sí? Yo tengo que mostrar las opciones justo antes de pedirle al usuario que cargue lo que eligió, ¿sí? Este es el segundo paso que habíamos mencionado, que es leer la opción del usuario, ¿sí? Y lo que viene ahora es la parte 3 que habíamos mencionado. ¿Qué venía? ¿Cuál era la parte 3? ¿Sí? En realidad, no en todas las opciones de menú ingresar los píxeles a avanzar, por lo tanto, no podemos, ¿sí? Ahora ingresar los píxeles a avanzar. Denme un segundo, por favor. Hola José, estoy en clase, a las 2 de la tarde termino, avísame y ahí lo vemos. Ahora imposible, mil disculpas. Entonces, ¿por qué no cargo los píxeles, Agustín? Porque no todas las opciones requieren cargar n. Fíjate que la opción 5 no me pide que cargue n, ¿sí? Y la opción terminar tampoco me pide que cargue n, entonces yo no puedo cargar n siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? No, un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo que me mandó un mensajito si me podía molestar y no le quise cortar el rostro directamente. Exactamente, Rocco. Empezar a hacer if para cada una de las opciones. ¿Sí? ¿Cuál será la primera opción? ¿Cuál será la primera condición? Perdón. Si opción es igual a 1 o a cualquier otro número que elijamos. Si opción es igual a 1. Si opción es igual a 1, ¿sí? Acá vendrá el proceso de mover al norte. Y todo lo que implique mover al norte, que lo vamos a ver en la pizarra siguiente. ¿Sí? Mover, ¿sí? Al norte. ¿Sí? Por el else, ¿qué va a pasar? Otra condición. Exacto. Y acá es donde empieza el tema. Acá voy a tener otra condición. Si opción es igual a 2, ¿sí? Y acá vendrá, ¿sí? El mover al este. No. El mover al sur. Sino que vendrá otra condición. OPC igual a 3. Y acá sí vendrá el mover al este. ¿Sí? Tengo otra condición más. Con el 4, OPC igual a 4, y vendrá el mover al oeste.
Tengo otra condición más con el 5. ¿Sí? OPC igual a 5. Y acá vendrá mostrar las estadísticas. Y tengo otra condición más con el 6. Y esta es por ahí la que más me van a discutir. ¿Por qué agrego otra condición con el 6? Por ahora voy a agregar otra condición con el 6. En realidad, por el verdadero de esto no hay mucho que podamos decirlo, sino que, más allá de decir, Si esa fuese falsa, si esa fuese falsa sería que cometió un error, por decir, que puso otro número y ahí le ponemos que ponga de nuevo el menú. exacto. Si no es 1, no es 2, no es 3, no es 4, no es 5 y no es 6, por este lado, ¿sí? ¿Qué le ponemos? Que no sea perejil y pongo una opción correcta. ¿Sí? Acá, ¿sí? Nunca me acuerdo si perejil es con G o con J, yo soy el perejil. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí empezamos a cerrar todos estos if. A partir de ahí empezamos a cerrar todos estos if. Espero que me alcance la pizarra. Arrancamos muy grande. ¿Sí? Y una vez que terminamos acá abajo, ¿qué tenemos? ¿Terminó? Oh. ¿Sí? Terminó, y con lo cual terminó el programa. ¿Por qué? Porque incluso ya le había puesto acá un saludo a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros queremos codificar esta seguidilla de if, else con otro if, else con otro if? Porque lo que quiero es que quede claro, ¿sí? Ya sé, todos están diciendo, profe, acá vamos a usar el if. Sí, lo vamos a usar, pero quiero que se entienda por qué. Quiero que quede claro por qué. Yo, en el ejemplo que les voy a subir, y que tenía preparado, tengo un archivito que se llama ejemplo menú. ¿Sí? Este ejemplo menú simplemente tiene lo básico, lo necesario para que un menú funcione, ¿sí? Y nada más. ¿Sí? Muy bueno lo que dice Juan. Justamente, Python tiene el if como una suerte de paliativo por el hecho de que no tiene una herramienta de condicional múltiple, que es la función que cumple el switch en lenguajes como C, C++, Java. ¿Sí? Por esa razón tenemos el elif. Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan esto. ¿Cuál es la situación que se da de este lado? ¿Sí? Imaginemos cómo se codificaría esto. ¿Sí? ¿Dónde quedó? Imaginemos cómo se codificaría esto sin el if. ¿Qué tendríamos acá? Un else, con un if ahí. Esto habría que llevarlo para adentro. Y entonces tendríamos otro else, ¿sí? Con el if ahí. Esto habría que llevarlo más para adentro. Y ahí tendríamos otro else. Bueno, en este incluso continúa, ¿no? ¿Por qué? Porque el menú de este programita, ¿sí? Tiene solo 3 opciones. ¿Sí? La 1, la 2 y salir. Entonces, si yo lo quisiera programar con lo que hasta ahora veníamos viendo, ¿qué tendría? Tendría esto. Y en esto, ¿qué tenemos como particularidad? Lo que tenemos como particularidad es que cada uno de los else, si lo vemos, solamente tiene un if adentro. Y el próximo else solo tiene un if adentro con su else, ¿no? ¿Sí?
Fíjense, cada else tiene un if con su else, cada else tiene un if con su else, y así, ¿sí? Con Gift y las flechas, ¿sí? Y así es como lo podemos ir viendo, ¿no? Cada if, el else del primer if, su if, el else del if anterior, su if, el else del if anterior. Fíjense como cada else es el else del if que tiene inmediato anterior y que además está indentado en la misma línea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, en realidad, en lugar de hacer esto, lo que hacemos es unir el else de la condición anterior, ¿sí? El else de la condición anterior con el if de la condición que sigue. De ahí surge el if. Y es por esa razón que el elif necesita una condición, porque fíjense que se está uniendo un else con un if. No puedo poner el if sin una condición. Pero para que yo pueda hacer esto, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que en toda la rama falsa del else de la condición anterior, toda la rama falsa que termina acá abajo, no haya otra cosa más que el if. Fíjense que esto se cumple acá, se cumple acá, se cumple acá también. ¿Sí? En todas las ramas falsas de estos if, tengo otro if, con su rama verdadera y su rama falsa. Acá pasa que ya en el verdadero tengo coso y en el falso tengo código común. Por eso este último es un else común y no va a incluir un if, porque no hay ningún if con quien unirlo. Todos estos tienen un if, ¿sí? Con quien unirlo, pero no voy a tener en este último un if con quien unirlo, por lo tanto, simplemente me va a quedar el else. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que te hace falta repetir, Oriana? Repetimos, no hay ningún problema. Que yo lo que estaba mostrando acá era de dónde viene el if que vamos a empezar a usar. Que en realidad lo que estamos haciendo es unir un else con el if que sigue y poner ahí la condición. ¿Sí? Unimos el else del if anterior con el if que va a estar adentro de la rama else y ahí ponemos la condición. Pero al unir el else del if anterior con el if de la parte else del if anterior, ¿sí? Lo que logro es esto que vamos a ver en el código. Lo que logro es que ahí tengo el if primero, o sea, ahí tengo la primera sentencia if, ¿sí? Y acá tengo el else de esta sentencia y el if del que sigue, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí uso el if y esta condición es la que va en el rombito que sigue, ¿sí? Pero la buena noticia es que todo queda en la misma primera columna, ¿sí? Después, lo mismo, este else es el else del if de acá y el if es el if que sigue. Y este último else es el else de este if, ¿sí? Y ya no hay más ninguna condición, por eso no hay un if, ¿sí? ¿Se entiende entonces por qué para esta situación de menú de opciones es muy útil usar esta sentencia del if? Pero les aseguro que para casi cualquier otra situación de la programación no se las recomiendo. ¿Sí? Casi para cualquier otra situación de programación en Python no les recomiendo que usen el if. ¿Sí? En la situación de los menús de opciones es muy útil. En el resto les diría, casi con certeza y con convencimiento, solo usen los elif de Python para el menú de opciones y no los usen para nada más. A ver, si ustedes me preguntan, profe, ¿pero hay algunas otras situaciones en donde estaría bueno usarlos? Sí, hay otras situaciones. En realidad Juan lo había aportado antes, ¿sí?
Juan había aportado antes que hay algo que no vemos más en AED porque el lenguaje Python no lo soporta, que se llama condicional múltiple. En todas las situaciones en las que en programación yo usaría un condicional múltiple, en Python uso el if. Pero como no estamos viendo condicional múltiple en Python, en AED, yo les diría, solo guarden los elif para el menú de opciones y no los usen para ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es generarles ruido. Cuando yo hago un if y un else, me queda claro que lo que yo estoy escribiendo en la rama del else es el falso de la rama anterior. Cuando yo empiezo a mezclar muchos elif, como vamos a ver ahora en el programa de Tito, ¿sí? En realidad no me queda claro bien en dónde estoy programando. No se ve a simple vista. No tienen esa visión casi de diagrama de flujo a simple vista de qué es lo que están programando. Entonces es muy probable que cometan errores. A ver, gente, cada uno es dueño y cada uno sabe lo que hace o lo que no hace, ¿sí? Yo simplemente les estoy dando un consejo. De hecho, como les había dicho, la mayoría de los lenguajes de programación no incluyen sentencia elif. Son muy poquitos los lenguajes de programación que incluyen el elif como una sentencia separada. Todos los lenguajes incluyen else e incluyen if, pero el elif como una sentencia separada lo incluyen muy pocos lenguajes de programación. ¿Sí? Y para mí tiene que ver con esto, tiene que ver con que suma bastante ruido, ¿sí? Cuando uno se empieza a mezclar entre lo que puedo programar y lo que no. ¿Cuál es el tema? Python no incluye una sentencia de programación para condicional múltiple, y entonces en estos casos, donde la sentencia ideal sería un condicional múltiple, el elif nos viene al pelo, pero solo en estos casos. Bueno, cierro el paréntesis del tema elif, ¿sí? Y completo el esquema que habíamos armado acá con que esta es la tercera parte que habíamos mencionado, que sería el ejecutar acción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Bien, esta es la forma macro, ¿sí? La forma macro que tiene nuestro programa de Tito. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Ahora lo que vamos a tener que hacer es programar el mover al norte, o en realidad diagramar y ver cómo funcionan el mover al norte, el mover al sur, el mover al este, el mover al oeste, y ver qué pasa con las estadísticas. Eso es lo que vamos a tener que agregar ahora, ¿sí? Para poder ir a ver el código. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Bien, vamos a hacer primero, para arrancar, el mapita. Vamos a hacer un mapita para Tito, acá. ¿Sí? Vamos a ubicar a Tito. ¿Sí? Vamos a suponer que acá tenemos 0, vamos a poner 480, ¿sí? 0,0, no, 640,0 y 640,480. ¿Alguien sabe qué es esto? Por ahí los que juegan pueden llegar a tener alguna idea qué es esto. ¿Y por qué yo digo que el 800 por 600, el 640 por 480 son nostálgicos? ¿Sí? En realidad son resoluciones de pantalla, exactamente. Los que juegan por ahí pueden llegar a tener una idea para bajar los FPS de los juegos. Bueno, bajamos la calidad de la pantalla. No creo que haga falta llegar hoy en día a 640 por 480 porque se va a ver, vamos a jugar todos Minecraft, van a ser los juegos, pero bueno, es un detalle. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Gente, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si tenemos a Tito parado por ahí, ¿sí? Tenemos a Tito en un XY por acá, ¿sí? XY con Tito, ¿sí? No sé cuál será eso. Yo tengo ahí 640,
Esto es más o menos el 20%, ¿sí? El 20%, 150 del 25, 120, supongan 120 en X, ¿sí? Y supongan 90 en Y, ¿sí? Y acá tengo a Tito, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es analizar los movimientos, ¿sí? Hay dos pares de movimientos que van a funcionar bastante parecido, por lo tanto no voy a hacer el diagrama de los 4, sino que voy a hacer el diagrama de 2 de ellos. En realidad, yo voy a tener que ocuparme de validar a la X y a la Y. Cuando me muevo hacia el este o hacia el oeste, ¿quién puede caer? Empecemos por algo. Cuando me muevo hacia el este y hacia el oeste, ¿quién se mueve? ¿A quién le voy a cambiar el valor? ¿A la X y a la Y? ¿A la Y sola? ¿A la X sola? Exactamente, a la X sola, ¿sí? Le voy a cambiar el valor a la X sola, ¿sí? Entonces, si la X va a cambiar de valor, y yo parto de una posición válida, porque hasta acá siempre validé, ¿qué voy a tener que tener en cuenta con la X? Voy a tener en cuenta, cuando me voy para el este, que la X no se haga mayor que el ancho, ¿sí? El ancho son estos, 640, ¿sí? Y cuando me voy para el oeste, que la X no se haga menor que 0. ¿Estamos claros? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Bien. Entonces, empecemos a pensar esa problemática, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar acá. Yo voy a poner acá el cuadradito que hice antes. Y vamos a arrancar con el mover, ¿sí? Al este. Para hacer una prueba, ¿sí? Y después, en realidad, déjenme que voy a hacer esto con otro color. Así lo podemos identificar. Vamos a arrancar acá con el mover al este. En el mover al este, ¿qué será lo primero? No está mal eso, Manuel, pero el problema con eso, ¿sí? Es que cuando vos te vas del mapa no tenés que poner un mensaje y ya. Cuando vos te vas del mapa, lo que el enunciado te pedía es que dejes a Tito ahí en el borde. Entonces vamos a tener que cambiarlo a eso. Está bueno que ya haya llegado hasta ahí porque vas a entender lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero la idea es que vamos a tener que trabajar para resolver eso. Pero bueno, ahí Rocco sí está contestando la pregunta, más allá de que está pegando código. No voy a poder leer todos los códigos, porque si no, no termino la clase. De hecho, ya es retarde, no sé si voy a mostrarles todo el código, ¿sí? Así que después, en todo caso, vemos eso al final de la clase. Pero lo que yo pregunté es simple y conceptual. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer acá? Para cualquiera de los 4 movimientos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? De hecho, en el código que puso Rocco está. Lo primero que yo tengo que hacer acá es leer n. ¿Sí? N es la cantidad de unidades de mapa que me voy a mover. Dijimos entonces que si me estoy moviendo al este, ¿a quién voy a modificar con ese n? En cantidad de unidades de mapa. ¿Quién se va a mover? ¿A quién voy a afectar? A X. ¿Sí? Y en el caso de moverme al este, ¿qué voy a hacer con X? ¿Le voy a sumar o le voy a restar n? Le voy a sumar n, ¿sí? Pero ¿se los puedo sumar así de una o no? ¿Qué les parece? Si yo se los sumo de una, ¿qué podría pasar? Podría pasar que a mí me carguen un n de 700. Con lo cual, si yo estoy acá en la posición 120 más 700, 120 más 700 me lleva al 820. Me lleva como por acá afuera, ¿sí? Y yo no puedo venir acá afuera, entonces no le puedo sumar a la X, ¿sí?
el 700. Primero tengo que preguntar si va a quedar valiendo un valor correcto la X. Primero tengo que controlar en este movimiento al este, tengo que controlar si la X más N va a quedar menor o igual que ¿quién? ¿Que 800? ¿Que 640? Pero en realidad van a ser un juego que va a ser siempre para una resolución, no va a funcionar eso. Ah, ahora sí, Agustín. Agustín. Sí, Agustín Andrada, pero me estaba confundiendo. Sí, pensé que era Agustina. Ahora sí, entonces, menor que A. ¿Por qué que A? Y porque no sé cuánto tiene el mapa. El mapa tiene lo que cargó el usuario. Entonces yo lo que tengo que hacer, ¿sí?, es lograr validar que esa suma sea menor o igual que A. ¿Igual por qué? Y bueno, porque puede quedar en el borde. El enunciado me dijo que podía quedar en el borde. Si esto es así, es el caso feliz. Si esto es así, entonces, ¿qué pasa de este lado? ¿Qué me queda acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Cambiar el valor de la X. Sí, señor. X más igual N. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué me decían las estadísticas? Sumar cuánto se movió. Cantidad de unidades de mapa total que se movió Tito. ¿Sí? ¿Y qué teníamos acá que habíamos inicializado en 0? El acumulador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Teníamos acá el acumulador que lo habíamos inicializado en 0. Entonces, lo otro que tengo que hacer acá es acumular unidades de mapa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que acumular acumulador de unidades de mapa más igual n. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué pasa por el falso? ¿Qué va a pasar por el falso? ¿Qué es lo que cambia? Tendría que indicar que no se puede mover ahí y dejarlo al límite máximo de X. Bien, bien. Lo tengo que dejar al límite máximo de X. O sea que la X va a ser fácil. ¿Sí? ¿Qué valor le voy a poner a la X? ¿Sí? El valor que le voy a poner a la X es fácil. Es A. No hay duda de eso. Pero ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer eso ahí? ¿Qué pasa acá abajo? Cuando yo vaya a acumular unidades de mapa, ¿cuánto acumulo? Se fueron todos. Hello, ahí se siguen yendo, mira, quedamos 86 nomás. Voy a acumular a A. Fíjense, la X estaba en el 120 y me muevo hasta el 640. ¿Voy a acumular 640? A menos X, ¿no será? Sí, podría ser una chance. ¿Por qué? Porque como sabes que no, no, es que ahí está el problema. Si acumulas A menos X, ¿cuánto te da? En realidad, si acumulas A menos X y acá arriba pusiste X igual a A, te da 0. Y si acumulas A menos N, y A era 140 y N te había encargado 700, ¿sí? Vas a estar acumulando 640 menos 700, vas a estar acumulando menos 60, ¿sí? No, el problema que hay acá, gente, es que para poder calcular, ¿sí?, cuánto yo me moví entre este punto, ¿sí?, entre este punto y este punto de acá, cuando en realidad yo tengo una n que me traía hasta acá afuera, ¿cuánto va a ser esto? Esto va a ser A menos X, como alguien dijo por ahí, pero lo tengo que hacer antes de modificar la X.
Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a tener que cambiar esta estructura. ¿Sí? ¿Para qué? Para que primero haga el acumulador antes de modificar X, diga acumulador de unidades de mapa más igual a menos X. Correcto. Y luego de eso, sí, entonces, X igual a. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Y una vez que hice esto, ¿qué habrá que hacer? Mostrar X, Y, la posición de Tito. ¿Qué parte, Martina? A menos X, porque pusiste A menos Y, por ahí se vio mal. Es A menos X. ¿Sí? No, todo creo que no vamos a tener tiempo, Martina, vamos a quedar un poco hasta toda la tarde. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Como yo necesito, para saber cuánto me moví, poder hacer esta resta de A menos X, no puedo modificar X hasta que no haga la acumulación. Entonces, primero tengo que hacer la acumulación, ¿sí? Y después de la acumulación modifico X y le pongo el valor de A. O sea, ¿qué hice con eso? A Tito lo dejo parado en este punto, pero además acumulo esto de acá, ¿sí? Que es A menos X, fíjense que esto era lo que valía X antes, ¿no? Esto es A menos X, en realidad a Tito lo voy a dejar parado en este punto, porque la I va a seguir valiendo lo mismo, ¿sí? Y lo que voy a acumular es esto, que es A menos la X que estaba acá. Si estoy en X en 400 y me muevo 500 a la derecha, ¿sí? 400 más 500 no va a ser menor o igual que 640. ¿Sí? Entonces va a entrar por acá. Va a decir 640 menos 400, 240, y va a acumular 240 unidades de mapa, ¿sí? Y después va a dejar a X en la posición 640. ¿Sí? Con lo cual, vos estabas, suponte, en la 400, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y te querías mover como hasta por acá, porque pediste moverte 500 más, ¿sí? Pero en realidad te vas a mover hasta acá, y lo que vas a acumular son estos 240 que hay acá abajo. ¿Se entendió, Francisco? ¿Se entendió, Francisco? Bueno, no, se me escapó Francisco, me parece. Bueno, no hay problema. Entonces acá con esto terminamos este bloquecito, ¿sí? Ahora quiero hacer algo con la I, pero en lugar de ir con la I para arriba, voy a hacer con la I para abajo, ¿sí? Para que nos quede el inverso, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mover al sur, ¿sí? Vamos a hacer, no sé, con verde, el mover al sur de este lado, ¿sí? Porque si bien no es la misma idea, las operaciones no son exactamente iguales, ¿sí? Mover al sur, ¿sí? Entonces, nuevamente lo primero que vamos a tener que hacer es cargar n, ¿sí? Y ahora, si me estoy moviendo al sur, ¿qué es lo que tiene que pasar con la i? Lo que tiene que pasar con la i, a la i le voy a restar n. Entonces, lo que tiene que pasar es que i menos n tiene que ser mayor o igual que 0. Si esto es así, todos felices, ¿sí? Acá va a venir i menos igual n, y acá va a venir acumulador de unidades de mapa
acumulador de unidades de mapa, más igual n. ¿Sí? Pero ¿qué pasa por el negativo? Nuevamente tenemos el problema de ver cuánto le acumulo, ¿sí? Ahí, o sea, lo que tenemos que ver ahora es, si yo estoy acá y me voy a quedar acá, ¿cuánto es lo que voy a tener que acumular en el movimiento? ¿Cuánto me moví? En realidad me moví esto. La I me quería traer por acá afuera, ¿sí? Pero yo me moví hasta acá. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuánto tengo que acumular? ¿Cuántas unidades de mapa tengo que acumular? ¿Quién me dice cuántas unidades de mapa tengo que acumular? Esto de acá, que estamos viendo. ¿Cuánto es? N menos I. ¿Sí? ¿N menos I? No, La N me trajo acá abajo. ¿Sí? Exactamente. Y la I que está acá, que es la I de previo a moverse, es exactamente la que me está diciendo cuánto tengo que acumular. La propia I es lo que tengo que acumular. ¿Se entiende eso? Porque fíjense que este punto era I, es el 90, es donde estoy parado. ¿Sí? Si me estoy viniendo para acá y me voy para afuera, lo que tengo que acumular es I, porque lo que me moví es 90. Y acuérdense que la acumulación de unidades de mapa de movimiento es siempre positivo. No importa si me muevo para acá o para allá o para allá o para allá o para allá. Son siempre movimientos de unidades de mapa. El robotito va siempre hacia adelante. Más allá de que se mueve en el mapa hacia abajo. ¿Sí? Entonces, este movimiento de acá, lo que tengo que acumular es I, exactamente. ¿Sí? El acumulador de unidades de mapa, más igual I. Fíjense que es importante que haga primero la acumulación, porque después tengo que dejar a la I valiendo el límite. ¿Y cuál es el límite de abajo para la I? Cero, dice Santiago, de 0 dice Martina. ¿Sí? Es 0 el límite de abajo para la I, correcto. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que me queda por hacer? Nuevamente mostrar X, Y. ¿Sí? No, ¿por qué, Martina? Muy bien. Va cayendo la idea. Mirá, ¿quién me preguntó? Máximo. Se acumula ahí, porque vos estás parado en este punto, ¿no? O sea, este puntito de acá es donde vos estás parado. ¿Sí? Ese punto, el valor de I es 90. Yo me voy a mover para abajo, pero me voy a mover hasta el 0. ¿Quién te da el largo de este vectorcito que está dibujado acá con línea de puntos? ¿Quién te da este largo? Y el valor de I que tenías antes. ¿Sí? Por eso lo que me moví, si vine hasta este punto de acá abajo, lo que me moví si vine al sur hasta este punto de acá abajo, es exactamente esto que tengo dibujado acá. ¿Sí? Por eso acumulo exactamente I. De hecho, fíjense que si hago rápido, ¿no? Lo voy a hacer rápido ahora porque me quiero ya ir al código, pero si hago de acá el movimiento al oeste, es un calco de aquello, pero con la X. Fíjense. Bueno. No puedo hacer Z porque voy a hacer el chat. Fíjense. Cargo N. Me quiero mover para la izquierda con la X. Entonces, la pregunta, ¿cuál será? Si X menos N es mayor o igual a 0. ¿Sí? Por este lado, todos felices. ¿Sí? X menos igual N y acumulador de unidades de mapa. Perdón. Acumulador de unidades de mapa más igual N. Y por este lado, ¿qué pasa? Y bueno, lo mismo que hicimos recién con la I. ¿Sí? ¿Qué hacemos?
acumulador de unidades de mapa más igual X, y X igual a 0. Muestro la XY después de que se movió Tito y terminé. Y para cerrar, el último es lo mismo que habíamos hecho con la X, pero con la Y. ¿Sí? Fíjense que si yo voy a... me va a quedar poquito lugar, vamos a hacer más chico esto. ¿Sí? Si yo voy a mover al norte, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que cargo N, ¿sí? Y voy a tener acá, ¿sí? Que si la X más N es menor o igual que el ancho, allá era... No. Estoy haciendo mal, perdón. Ya me crucé yo. Sí, es largo, pero es repetitivo, Brian. Es largo, ¿por qué? Porque tenemos que plantear todas las opciones posibles, pero van a ver que lo que yo quiero que ustedes puedan ver es que esto, ¿sí? Y este de acá son prácticamente iguales, y este de acá son prácticamente iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resta tengo que validar lo mismo y tengo que hacer lo mismo a la hora de la asignación, y en la suma tengo que validar lo mismo y tengo que hacer lo mismo a la hora de la asignación, solo que uno lo hago con Y y el otro lo hago con X. ¿Sí? Este era con Y, por eso recién me equivoqué. ¿Sí? Si Y más N es menor o igual al largo, por acá, ¿sí? Por eso ya lo estoy haciendo tan rápido. ¿Sí? Por eso lo estoy haciendo tan rápido. Martina, acordate que al principio de la clase, y Melanie también, y Gabriela también, les dije que se ajusten los cinturones, que hoy era para, si lo lograron entender, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque hoy era para mirar este programa, para mirar, para entender, para ver si lo logro entender, ¿sí? Y hasta ahí estamos. No se espera que ustedes construyan esto. Hoy era un recreo, ¿sí? Y lo que estamos implementando acá es sí, ahí vamos. Lo que estamos implementando acá, fundamentalmente, de lo que tenemos que sí aprender a hacer es el menú de opciones, que es lo que vimos recién en el pedacito de código que vimos, ¿sí? Y esto es un poco para ponernos a hacer algo más interesante y no quedarnos solamente con un menú de opciones, con un ejercicio tipo parcial que ya vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? ¿Qué me faltaba acá? La I más igual N, ¿sí? El acumulador de unidades de mapa más igual N, ¿sí? Y acá lo que me faltaba era... ¿Todo bien, Mateo? Acá lo que me faltaba era que el acumulador de unidades de mapa... Oh, dale con la C. Que el acumulador de unidades de mapa más igual y... no, más igual L menos I. Más igual L menos I. Y acá I igual a L. Muestro X, Y al final de esto. Y termino con el otro movimiento. Y lo último que me falta mostrarles, que ya no me queda qué color usar, ya los usé todos, ¿sí? Voy a usar este a ver cómo queda, es, ¿qué pasa si de acá nos vinimos acá, por ejemplo? O sea, se movió esto, Tito, no sé si se llega a ver, y de acá se movió para arriba, Tito,
hasta este punto, ¿sí? Y de acá se movió para este lado hasta este punto. Entonces tengo esta XY de acá, y tengo esta XY de acá. Estas son mi XY, ¿sí? Y mi YY, que eran el origen. Y estas son mis XY actuales. Y ahora, entre las estadísticas ya las tengo, ¿sí? Porque la parte de estadísticas, ¿sí? Por un lado hay que mostrar el acumulador de unidades de mapa, pero después lo que me dice es calcular la distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia es esto. Esto que voy a dibujar, o voy a tratar de dibujar acá. Esto es la distancia. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? ¿Se acuerdan cómo se calcula eso? Exactamente, eso es Pitágoras. ¿Sí? Y voy a usar algún color de estos, ¿sí? Para acá. ¿Y cuánto van a ser los catetos? Los catetos van a ser este segmento que marco acá, más o menos, ¿sí? Y este segmento que marco acá. ¿Y cómo calculo estos segmentos? ¿Qué les parece? Ojo. Qué feo. ¿Qué les parece? ¿Cómo calculo esto? Esto que acabo de dibujar en rojo en los bordes del mapa. ¿Cómo lo calculo? Exactamente. Esto va a ser igual a la X de allá arriba menos XY. Y esto va a ser igual a la Y de allá arriba, ¿sí? Bueno, a la Y de allá arriba menos YY. Entonces, lo que tengo que terminar mostrando acá para la distancia es la raíz cuadrada, ¿sí? De X menos XY al cuadrado más Y menos YY al cuadrado. Y con eso termino todo lo que teníamos que hacer. No, bueno, pero era una tontera esto, che, era una mínima cosita como para agregarle un detalle final. ¿Sí? Bueno, veamos un poco el código de esto, gente. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya estamos más o menos. Veamos un poco el código de esto. A ver si puedo ponerlo de forma que no me tape los diagramas. Robotito Turtle, no, Robotito Turtle es el que dibuja. Me voy con el primer robotito. Acá está el primer robotito. ¿Sí? La primera versión de robotito después. Bien. ¿Se llega a ver el código ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo ven? Un poquito más a la derecha. Se me tapa un poquitín esto. A ver si toco F11 acá y puedo mover un poco esto. Para ahí. Por más que se achique, capaz que podemos agrandar un poco la ventana de código. A ver ahí. Ahí se ve. Ahí puedo agrandar un poquito la letra. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Qué tal ahí? Bien. Bueno, entonces, arranca el programa, ¿sí? Y fíjense que lo primero que yo voy a pedir es la configuración de mapa. Esto era algo que quería que revisáramos, ¿sí? Fíjense, acá viene, voy a darle un par de enter acá para independizar esta parte. Acá viene la carga del ancho con validación. ¿Qué es lo que estoy haciendo para cargar el ancho con validación? Le estoy pidiendo al usuario que ingrese el ancho y le aclaro debe ser menor o igual a 100, debe ser mayor o igual a 100 y menor o igual a 800,
¿sí? Ahí en realidad no queda mucho más, simplemente el final de la sentencia. Y después dice, while, y una condición. Esa condición, ¿qué tiene que plantear? A ver, repasando un poquito validación. Esa condición, esa condición tiene que ser verdad cuando pase ¿qué? Bien, pero para ponerlo más claro, exacto, ahí Agustín dijo, cuando está mal, y para ponerlo más claro en este punto, esa condición tiene que ser verdad, tiene que ser true cuando el ancho está mal, ¿sí? Porque la variable que estoy validando es ancho. Entonces, ese while tiene que tener una condición que sea true cuando el ancho está mal. ¿Y qué va a pasar? Cuando el ancho está mal, va a entrar al ciclo y me lo va a volver a pedir hasta que yo ponga un ancho que esté bien. Hay que tener mucho cuidado cuando plantean esta condición, porque si ustedes plantean esta condición al revés, entran en un ciclo infinito porque van a poner el valor bien y no sale, ponen el valor bien y no sale, ponen el valor bien y no sale, y en realidad la única forma de salir va a ser poner un valor mal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la mente nos traiciona y naturalmente nos lleva a plantear la condición de lo que yo quiero que pase. Y acá hay que detenerse 2 segundos y decir, no, acá la condición va de lo que yo no quiero que pase, ¿sí? Por eso dice ancho menor a 100, or ancho menor a 800. Guarda acá con poner an, porque si ponen ancho menor a 100 y ancho mayor a 800 no va a entrar nunca jamás a ese while, ¿sí? Porque eso no se puede dar, las dos cosas a la vez no se pueden dar nunca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que tengo la condición de que está mal. Si está mal, esto va a dar true. Y si da true, ¿qué estoy haciendo? Le muestro, error, vuelvo a intentarlo. Y le vuelvo a pedir que está mal. Esto es un validador, no hay más que eso. A esto me refería yo en el diagrama anterior cuando decía cargar el ancho con validación entre 100 y 800. Esto es un validador, ¿sí? Es agregar un ciclo que mientras esté mal, y eso es lo que se tienen que acordar, el ciclo del validador, ¿cómo era? Mientras esté mal. Entonces anoten en papel, mientras esté mal, y después empiecen a armar la condición, a ver, ¿cómo hago? ¿Cuándo es que esto esté mal? Pero lo que tiene que quedar en la cabeza es que el validador, el ciclo del validador va mientras esté mal. Mientras esté mal, vuelvo a repetir, ¿sí? Cuando no esté mal, termino y sigo con el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, luego de eso viene la carga del largo, ¿sí? Ya tengo el ancho y el largo. Ahí está la inicialización del acumulador de unidades recorridas, ¿sí? Acá tengo el xinit, ¿sí? Y el init, ¿sí? Y luego asigno esa posición en x e y, ¿sí? Esto en realidad se podría haber hecho como lo hicimos antes, las dos cosas juntas, pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Y ahí arranco a trabajar. Esta parte del time slip se las dejo para que la vean ustedes, es un sacarrillo solamente para que demore un poquito y para que se haga un poquito más interesante, pero nada más que eso, ¿sí? Y allí vamos. Dice, Tito se encuentra en la posición XY antes de arrancar, posición inicial, opción igual a -1, ¿sí? Y arranco con el menú, ¿sí? Girar al norte y avanzar, girar al sur y avanzar, girar al este y avanzar, girar al oeste y avanzar, estadísticas, salir. Yo acá al salir, fíjense que le puse un 0. O sea, mi salir en el código es 0, ¿sí? No 6. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo de menos, ¿sí? Y finalmente leo lo que el usuario quiere hacer. Y después, bueno, esto es codificar cada uno de los diagramas. A ver, revisemos uno. Movimiento al norte. ¿Cuál era el movimiento? Bueno, nos quedó acá abajo. Vamos con el movimiento al sur, que está acá arriba. El verde. ¿Sí? Movimiento al sur, el verde. Lo primero que hago es ingrese la cantidad de unidades de mapa a recorrer hacia el sur. ¿Sí? Le pido que cargue la cantidad de unidades del mapa. Acá planteo la condición. I menos n mayor o igual a 0. Fíjense, la condición está acá. ¿Sí? Le quito a n, le quito a i n, o sea, muevo la i hacia el sur, n posiciones y acumulo n. Pero si no,
acumulo I como unidades recorridas y pongo I en 0. ¿Sí? Veamos la del este, que es la otra que tenemos acá al lado en grande. ¿Sí? Tenemos que cargo n, que valido x más n menor o igual al ancho, muevo n, acumulo n, o acumulo ancho menos x, lo que teníamos acá, ¿sí? Y a la x la pongo estrictamente en el ancho. Las opciones 1, 2, 3 y 4 son similares de acuerdo al caso. Una van por la resta, la otra van por la suma, pero son similares, ¿sí? Entonces no voy a detenerme demasiado en eso, después les queda el código para revisarlo, que pueden jugar, y aparte les voy a plantear un par de expansiones, ¿sí? Para que jueguen un poco. Cuando voy a la parte de las estadísticas, muestro el acumulador, y acá está el cálculo que recién charlábamos al último, ¿sí? El x menos x init más y menos init, ambos al cuadrado, y de todo eso la raíz cuadrada, ¿sí? Y el 0 es la condición la hago un poco distinto, ¿sí? Acá pongo, si la opción es distinta de 0, salir. Si llegué hasta acá y la opción es distinta de 0, no sea perejil, ¿sí? Y después esto que hago es para no tener que estar mostrando el XY en cada una de las opciones. Si la opción era mayor o igual a 1, menor o igual a 4, muestro que se movió Tito, y si no, simplemente muestro que Tito está en la misma posición que antes. ¿Sí? Y acá finaliza hasta luego. ¿Sí? Bueno, les dejo la ejecución de esta versión a ustedes, porque me queda muy poquito tiempo, y quiero mostrarles la otra versión. ¿Sí? Esta versión, en realidad, el código jugoso, el código importante, es exactamente igual al del anterior. Exactamente, Rocco, el time es básicamente como un delay, ¿sí? Esta versión es exactamente igual, en el código de lógica es exactamente igual al anterior, solo que agregué un import del turtle, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Y este turtle lo que va a permitirme es ir dibujando el movimiento de Tito, ¿sí? Entonces, bueno, inicio turtle de acuerdo al tamaño del mapa y demás, y después, fíjense que cuando muevo Tito, ¿sí? Por ahí abajo, en algún lugar, estaba el movimiento de Tito, acá está, ¿sí? Esta línea es la que hace que Tito se mueva, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar ¿sí? Esta versión, ¿sí? Fíjense que todavía no me dibujó nada porque tengo que configurar el mapa. Vamos a armar el de 800 por 600 que habíamos planteado. 800 por 600, ¿sí? Tendría que haber cargado un valor incorrecto, ¿sí? Y acá, en realidad tengo donde se va a ir moviendo Tito. Estaría bueno dibujar a Tito un poco más lindo, pero bueno, es un detalle. Entonces, por ejemplo, vamos a avanzar al este. 3. Vamos a avanzar al este. ¿Cuántas unidades? Y no sé, vamos a avanzar al este 200 unidades. ¿Sí? Y ahí se movió Tito, ¿sí? 200 unidades al este. De ahí vamos para el norte, ¿sí? Vamos para el norte, ¿cuánto? Y vamos para el norte 300 unidades. ¿Sí? Uy, quedé justito, ¿sí? Cerquita del borde quedé, ¿sí? 300 unidades hacia el norte, ¿sí? No es otro programa aparte. Lo que así como usamos random, estoy usando Turtle, que Turtle lo que hace es me abre esta ventana y me va dibujando el movimiento. ¿Sí? Eso es esencialmente lo que estoy usando. Así como usamos random, ¿sí? Estoy usando Turtle. Así como ustedes usan PySimple-G, estoy usando Turtle, ¿sí? Es un módulo de Python que está incluido en la versión original y que para los muy nostálgicos tiene las herramientas de un lenguaje que fue el primer lenguaje que yo aprendí cuando tenía 11 años más o menos, ¿sí? Que se llamaba Logo. No sé si alguno... sí, este código ya está en la V, pero aparte se los voy a poner en la carpeta del 1K6, porque me gustó más las pizarras que armé con ustedes, así que voy a volver a armar el PDF. ¿Sí? El tema de los imports viene en 2 o 3 semanas para adelante, Mateo. ¿Sí?
Entonces el turtle, el logo en realidad era una tortuguita que yo movía con sentencias de programación y iba dibujando el movimiento, ¿sí? Y el turtle de Python es básicamente el logo original implementado en un módulo de Python, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy usando. ¿Sí? Y bueno, y acá, ¿qué nos quedaría por probar? Habría que tirar las estadísticas, por ejemplo, ¿sí? Estadísticas, ¿sí? Ahí tengo entonces la cantidad de unidades recorridas, 200 más 300, ¿sí? Y acá tengo la distancia. Bueno, gente, creo que no me queda nada. 13:55, ¿sí? Capitán Félix, ¿sí? Capitán Félix, si no me equivoco. ¿Sí? O, a ver, un segundo, no sé ni siquiera si está bien. No. Ya te digo cómo es, porque la verdad que tengo demasiados usuarios. Capitán Félix, sí. Tengo demasiados usuarios en demasiados sitios de juego, entonces ya no me acuerdo cuál es cuál. Bueno, gente, acuérdense lo que les dije sobre esto, ¿no? Antes que me olvide, un segundo más les robo. ¿Sí? Ahora se los voy a agregar a la pizarra, pero no lo tengo agregado en la pizarra de ustedes, así que se los muestro acá y después se los agrego a la pizarra. Mis expansiones sugeridas. ¿Sí? Expansión 1. Agregar el concepto de combustible. ¿Sí? Agregar un acumulador de forma que el usuario ingrese una cantidad de combustible que se vaya descontando a medida que Tito avanza. Y que al llegar a 0, Tito no pueda avanzar más. Sería interesante aquí agregar una opción más de menú para cargar combustible. ¿Sí? Esa podría ser la expansión 1. Y la expansión 2 se las trae. La expansión 2 es cambiar el funcionamiento de los límites del mapa de forma que si n ingresado por el usuario lleva a Tito más allá del límite, en lugar de quedar en el borde del mapa como lo hace en la versión actual, continúe moviendo desde el borde opuesto como si se transportara, ¿sí?, al borde opuesto por un agujero de gusano. ¿Sí? No puse por un agujero de gusano, ¿no? No puse por un agujero de gusano. Pero esa es la idea. Entonces, ¿qué sería eso? Sería que si Tito, ¿sí?, llega, claro, tipo Pac-Man, claro, exacto, tipo Pac-Man, que si Tito llega ahí, ¿sí?, y yo en realidad quería seguir para allá, Tito arranque moviendo de acá abajo. ¿Sí? ¿Están caros los DLC? Sí, si programan esto están carísimos, te digo. Son excelentes los DLC. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál es la idea de esto, gente? El que quiera, el que tenga ganas, ¿qué les estoy dando? Alguna herramienta para tomar el código que yo programé y ponerse a jugar sobre ese código para tratar de implementar esto. El primero de las expansiones es sumas y restas, no tiene demasiada lógica, demasiada condición, cosas por el estilo. Es simplemente sumar, restar y agregar una bandera de que se tiene que parar Tito en un momento determinado. ¿Sí? Y el segundo es un poquito más complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que andar viendo qué voy a hacer cuando me voy del mapa y cómo voy a continuar ese movimiento. ¿Sí? Y a la vez, si son expansiones acumulables, habrá que ver si me alcanza el combustible. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí del otro lado. Uy, qué poquitos quedamos, por favor. Evidentemente no gustó demasiado. Pero bueno, la idea mía de hoy era hacer un poco una clase para seguir mostrando cosas, seguir practicando algoritmos, pero que no fuera nuevamente un ejercicio tipo parcial, que es a lo que nos vamos a tener que dedicar los próximos 15 días. ¿Sí? Así que, bueno, era eso nada más, hacer un poco un recreo. Después casi que tenemos 15 días para el parcial 1 y tenemos muy poco tiempo después para el parcial 2, así que no vamos a tener mucho más tiempo de recreo en las clases de práctico de acá hasta el fin del primer cuatrimestre. Las próximas 7 semanas vienen pesadas, así que por eso yo hoy quería tomar el ratito para aprovecharlo y jugar un poco con lo que nos tocaba. Gente, esto ha sido todo. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda. Sí, profe, una pregunta.
Dime. ¿A dónde podemos encontrar información para aprender a usar el Turtle? Mira, creo que en la web había mucho. Pero estoy en el Edge.